Bien, de nuevo estamos en la Cantaleta Literaria y hoy hablaremos de un gran libro y un gran autor, Milan Kundera y la insoportable levedad del ser. Para comenzar a hablar de Kundera es muy importante comentar que Kundera hace una comunión entre dos escuelas de la literatura actual, y es la literatura tradicional y la literatura vanguardista. La literatura tradicional, ya lo hemos comentado en otras cantaletas literarias, es una literatura que habla sobre un protagonista que tiene un deseo, que se le antepone un antagonista y que entonces en esa brecha del protagonista y del antagonista es que hay un conflicto, y allí hay una tradición de novelas del siglo XVIII, del siglo XIX, de las aventuras de piratas, en la selva, en el desierto, en las ciudades. Otra convención de la literatura tradicional es que tiene un inicio, un desarrollo y un final, que el final es inesperado, que es un final que trabaja con el clima narrativo. A eso Kundera le interesa, pero además le interesan otras formas más modernas de la literatura. ¿Sí? Por ejemplo, la literatura fragmentaria. La insoportable levedad del ser es un gran ejemplo de esta novela, que no necesariamente todos los eventos tienen que estar conectados, sino que él habla de un asunto, habla de la historia de Tomás, habla de la historia de Teresa, tiene un diccionario de palabras incomprendidas. Es decir, que es una novela fragmentada, que de alguna manera habla, por ejemplo, del problema de Praga, en fin. Pero aún así es una novela que se deja leer con un hilo conductor. Otra característica de las novelas de Milan Kundera es la metaliteratura. Eh, Literatura que habla de literatura, literatura que muestra los trucos de su narrativa, literatura que uno sabe que los personajes son construidos en función de algunas ideas que tiene el autor. Eh, sí, por ejemplo, cuando uno, digamos, una antítesis de esto es la literatura, por decir algo, del Señor de los Anillos. Los personajes están metidos dentro de su historia, dentro de sus aventuras, pero digamos Tolkien no entra a hablar y a comentar sobre ellos, y uno ve la voz de Tolkien hablando de sus personajes. Lo que sí sucede con Milan Kundera, porque Milan Kundera, digamos, habla de Tomás, pero después, y uno lo ve como un personaje actuando, pero después Milan Kundera se sale de ese personaje y lo racionaliza. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, esto es, vamos a ver la página 234 de esta edición, y él racionaliza sus personajes. Cuando él, por ejemplo, llega y dice acá: los personajes de mi novela son mis propias posibilidades que no se realizaron. ¿Sí? Por eso los quiero por igual a todos, y todos me producen el mismo pánico. Cada uno de ellos ha atravesado una frontera por cuyas proximidades no hice más que pasar. ¿Sí? Miren que él está racionalizando sobre sus personajes. Eso es una característica muy moderna, es una característica vanguardista, porque entonces el personaje deja de estar allí actuando y es el autor quien lo está analizando. Bien. Milan Kundera es un muy buen ejemplo para uno entrar en otros tipos de literaturas. ¿Sí? En otros tipos de literaturas, por ejemplo, la literatura que propone Laurence Sterne con La vida y obra de Tristan Shandy, que es una novela inglesa en la que la novela es fragmentaria, hay análisis de la novela, el narrador ni siquiera ha nacido. Hay otra novela que se llama Jacques el Fatalista, de Denis Diderot, y entonces Jacques empieza a contar una historia, pero termina contando otra. Es decir, que lo que hemos hablado aquí en la Cantaleta Literaria, que es la diferencia entre la novela de entretenimiento y la novela moderna, o la literatura de entretenimiento y comercial y la literatura vanguardista o la novela moderna. Hemos dicho que la novela moderna es una novela arriesgada
y que por lo tanto no obedece, digamos, a lo que decía Ricardo Piglia de las series, ¿sí? La serie, la novela amorosa, la serie de la novela policial. Es una novela que no es comercial, no es tan comercial, no es del gran público, pero esa es la virtud de Milan Kundera, porque Milan Kundera trabajando los temas de la novela moderna y es una literatura muy comercial, ¿sí? Entonces es un gran autor, a mí me gusta mucho. Ya van 5 minutos de la cantaleta, se sabe que esto es un poquito más tratar de ser corticos en el formato. Nos vamos con el tema del título, La insoportable levedad del ser. Milan Kundera empieza el libro con una cita de Nietzsche hablando del eterno retorno, esa idea que propone que la vida no sucede una sola vez, no nos suceden las cosas una sola vez, sino que siempre estamos retornando a lo mismo, los hechos se repiten, la vida se repite, los sentimientos, y para Nietzsche esa idea del eterno retorno es la carga más pesada, es una carga que hace muy difícil llevar la vida porque entonces siempre volveremos al lugar donde ya hemos estado, ¿sí? Pero entonces Kundera digamos que antepone esa idea del peso del eterno retorno a la levedad de los hechos que no vuelven a suceder, que suceden una sola vez. Entonces, por ejemplo, viene una virtud de la novela de Kundera y es poder llevar esas ideas a escenas, ¿sí? a personajes, dramatizar esas ideas. ¿Qué significa dramatizar las ideas? Es llevarlas a una escena, llevarlas a un conflicto de unos personajes, a una atmósfera, como llevarla a un cine, llevarla a la idea del cine. Entonces, la insoportable levedad del ser es esa contradicción entre lo pesado y lo liviano, lo pesado de la idea del eterno retorno y la levedad de las cosas que solo suceden una sola vez. Allí está esa paradoja, esa contradicción, y por eso el título, ¿sí? Es decir, hay una levedad, pero es una levedad insoportable. Y toda la novela es el desarrollo de esa idea. Para cerrar, por ejemplo, después al libro hay que entrarle, una propuesta de lectura es entrarle al tercer capítulo, pasarse por encima los 2 primeros capítulos, porque esos primeros 2 capítulos, digamos, bueno, son corticos y está bien para uno después volver sobre ellos, pero la narrativa empieza en el tercer capítulo cuando dice: pienso en Tomás hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me lo iluminó esta reflexión, lo vi de pie junto a la ventana en su piso, cuando él se encontró con Teresa, bueno, en fin. Pero Tomás es la representación de una idea que tiene Kundera, y es que lo que solo ocurre una sola vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto, ¿sí? Tomás es la representación física de esta idea. Dice la sinopsis que esta es una historia extraordinaria, que es una historia de amor, es decir, de celos, de sexo, de traiciones, de muerte y también de debilidad. Más allá de comentar el tema de la sinopsis, porque la sinopsis es muy fácil de encontrar en la Wikipedia, en muchas partes, era acercar el tema de Milan Kundera y el libro La insoportable levedad del ser. Esta es la cantaleta literaria, nos vemos.